El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En AUPAN Televisión, usted tiene la palabra. Hoy en el programa Tiene la Palabra con los profes tendremos como invitado al señor Nelson Arango Arango, es rector de la Institución Educativa Juan de Dios Uribe, quien nos hablará acerca de su recorrido profesional en Andes. En febrero de 1973 llega al municipio para ejercer como docente de la Institución Educativa Juan de Dios Uribe. Junto con otros profesores comprometidos con la cultura, iniciaron proyectos como festivales de la canción, periódicos y revistas. De esta iniciativa también surgió la Tuna Andina, una agrupación artística que durante 25 años fue el entretenimiento, no solo de los andinos, sino de muchos otros municipios a los cuales ellos llevaban su música. Este grupo artístico fue la plataforma para que muchos de sus integrantes se formaran en sus carreras musicales. Este es un espacio para la recuperación de la identidad andina a través del diálogo, un momento de encuentro con la memoria. Esto es, Tiene la Palabra con los profes. Televidentes de AUPAN, cordial saludo. Bienvenidos a su programa Tiene la Palabra. Como siempre nos acompaña un gran invitado. Hoy contamos con don Nelson Arango. Víctor, saludemos a nuestro invitado. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias don Nelson por estar con nosotros y aceptarnos la invitación. Don Nelson, profesor de Andes desde los años 70, ahorita nos contará toda la historia. Secretario de Educación en el 95 al 97, rector del Juan de Dios Uribe de la Institución Educativa de San José. Entonces, bienvenido y muchas gracias de nuevo por aceptarnos la invitación, don Nelson. Bueno, buenas noches, Víctor, David, televidentes de AUPAN. Me complace mucho estar aquí, compartir con ustedes, digamos, retazos de la historia del Juan de Dios Uribe y algo del municipio de Andes. Una experiencia que nos ha deparado inmensas satisfacciones porque ha sido la etapa de la formación como docente, como directivo y como ciudadano de Andes. Don Nelson, qué pena, Víctor. De todo lo que nos conversan antes de invitarlos, de ustedes nos han contado mucho que además de ser educadora, trabajó mucho la parte de la cultura, de lo que fue el fundamento de artes y cultura en el municipio de Andes a través del Juan de Dios Uribe. ¿Qué de eso recuerda en este momento? ¿Qué quisiera compartir con nosotros y con los televidentes de AUPAN? Bueno, la década del 70 y gran parte del 80 fue una época floreciente en la actividad cultural, artística. Disculpe, don Nelson, para los televidentes, ¿en qué año llegó usted? Yo llego en febrero del año 1973 al Juan de Dios Uribe. Tengo esa fortuna de llegar a esta gloriosa institución y me encuentro con directivos y docentes con los cuales compartí, pero especialmente aprendí en un ambiente favorable a la actividad cultural, a la actividad artística, que ha sido una de mis grandes aficiones. Y tengo que hablar necesariamente de los directivos don Hugo Blandón y don Darío Toro, cada uno con un bagaje en la parte humana, en la parte administrativa, que supieron orientar mis facultades incipientes como docente principiante y como joven que era en ese tiempo, y fortalecieron mis anhelos de trabajador de la educación. Y fuera de eso encontré unos docentes comprometidos en la misión cultural. Recuerdo muy especialmente a don Luis Ángel Úrsuga, a Óscar Lopera, a Marín Capié, a Martín Góez, Samuel Valencia, Alberto Giraldo, Gonzalo Vélez Richard. Y todos empezamos a formar agrupaciones, a programar festivales de la canción, en hacer periódicos, revistas. De allí surgió en el 73 la Tuna Andina, que estuvo durante 25 años de grata recordación, no solo para los cientos de integrantes que estuvimos ahí, sino que para la población andina es un orgullo y lo expresan todavía en las conversaciones. La gente añora ese grupo
dejó pues, realmente una historia, dejó una huella que se quedó ahí, pero que nunca se va a terminar en el recuerdo de los andinos. Hablando de esa cultura y de esa formación de la tuna, ¿recuerden qué año se dio ese inicio de la tuna y qué los llevó a formar esa tuna? Porque una idea de esas tan maravillosa, pues si ocurre puede ser porque uno encendió el bombillo o porque algo vino alimentando ese ¿Y qué pasó, ese cuando se acabó? O sea, ¿qué pasó con el fin de la sí. tuna? Lo bombardeamos con 3 preguntas, ¿cierto? ¿Qué ideas tuvieron para generarla? ¿Cómo la generaron? ¿Y qué pasó cuando se acabó? Sí, a ver, yo pienso que el gran inspirador de la Fuente de la Tuna es un profesor llamado Luis Ángel Úsuga, un profesor de español, literatura, teatrero. También fue uno de los cofundadores del periódico El Cativo. Afortunadamente había un grupo de docentes músicos y estudiantes con las inquietudes musicales que vieron la gran oportunidad de su vida de juntarnos a hacer música. Mencionaba yo ahorita a Luis Ángel Úsuga, Oscar Lopera, Luis Fernando Velázquez, María Capié, Martín Góez, Augusto Restrepo. ¿Todos ellos hicieron parte de la tuna? Todos hicimos parte de la tuna, todos eran músicos y había 4, 5, 8, no, más o menos 10, 12 estudiantes, todos de Juan de Dios Uribe, que tocaban guitarras o cantaban, especialmente las niñas que llegaron cantaban y deben cantar muy bien todavía, cantaban y encantaban. Entonces fue un apogeo, todo el mundo se entusiasmó. Un alcalde de esa época de apellido Muñoz, sus hijos y hasta su esposa estaban en la tuna y la alcaldía nos dio los uniformes que eran azules y rojos. Y el grupo empezó a crecer, inclusive a salir a muchos municipios del suroeste. Fueron llegando y se fueron yendo muchos integrantes, pero llegamos a estar hasta alrededor de 25 miembros simultáneamente del grupo. Una tuna espectacular entonces. En Luis Ángel Úsuga pues, fue el director los 2 o 3 primeros años. Ya después Luis Ángel lo trasladaron para la ciudad de Medellín y yo asumí la dirección hasta que desapareció en 1998. 25 años continuos de gran actividad. Muchos de los miembros que estuvieron en esa tuna a través de la década del 70, 80 y parte 90 hoy son artistas profesionales del canto, viven de la música, estilo Sara Restrepo, Carlos Mario Gutiérrez, que ganó un festival infantil en 1981 y lo llamaban el Pedrito Fernández de Andes, y hoy día pues tiene un nombre artístico, Santini, es un imitador y es un cantante excelso. Y realmente inclusive salimos a otros departamentos, a la ciudad de Pereira, a Pácora, a la ciudad de Medellín, en fin. Yo creo que siempre estuvimos rodeados de muchos elogios y lo principal es que era un grupo sin ánimo de lucro, simplemente el gusto de cantar, el gusto de llevar las serenatas de las madres, que era algo fabuloso. Los hijos o los esposos se paraban con 2 o 3 meses la serenata para su mamá y éramos 20 o 25 con las capas al aire, con la cinta, o sea, es un espectáculo bonito y ya estábamos hasta las 4 o 5 de la mañana 2 o 3 días en cada festividad de madre. Las revistas musicales, y por eso digo que caló tanto en el alma de los andinos que los miembros y la gente las añora. También mencionaba, no sé si mencioné que Sara Restrepo es una cantante que se formó también ahí, hoy está pues en Estados Unidos y ha grabado hasta con Alfredo Gutiérrez y todo eso. A este muchacho, Leonardo Cardona, no le tocó la época de la tuna, pero sí nació también de otros frentes de actividad musical que lo podremos comentar un poco más adelante. Bueno, ¿por qué se acaba en el 98? En el 98 yo asumí como rector en el Colegio San José y eso significaba pues uno madrugarse a las 5, llegar a las 6 o 7 de la noche y ya el tiempo de dedicación de 2 o 3 o 4 horas semanales que le dedicamos a la tuna ya no daba. Pues, escasamente pues uno llegar a estar un rato con la familia y al otro día madrugar.
Entonces, por eso, básicamente por eso se terminó, y yo creo que está ahí en la historia, guardadita como un tesoro para el recuerdo de todos. Entonces podríamos pensar que faltó alguien que asumiera ese liderazgo, alguien que pensara, hombre, así como cuando se fue el señor Luis Ángel, asumió usted la dirección, pues Faltó ahí un... claro, Sí, tal vez debió sí. alguien decir, hombre, pues si don Nelson no puede, asumámosla cualquiera de nosotros, o Sí, cualquiera realmente no, puede haber asumámosla faltado y hagámosla. alguien que hubiera tomado la resolución de dirigirla, sí. Entonces fueron 25 años 25 años. Del 70 y qué? Del 73 al 98. Eso. También en Andes, pues a ver, yo como estudiante no me tocó, a mí no me tocó, pero niño, mi papá me llevaba y mi mamá a los festivales de teatro. También hubo muchas obras de teatro, yo siendo estudiante de primaria, o sea, en los 80. Sí, efectivamente desde los 70, pues en los 70 se crearon los festivales de teatro Gonzalo Arango. ¿Se hacía cada año? Se hacía cada año, sí. Y había pues grupos de teatro hasta experimental, que fue como la novedad, que lo dirigía un muchacho que todos lo llamábamos Richard. Muchos no llegaban a saber, los alumnos no llegaban a saber cómo se llamaba, y yo recordé su nombre estos días leyendo el libro de Gustavo Zapata, porque él fue un innovador en el teatro experimental en esa época, y un hombre muy inteligente, inquieto, que le tocó vivir afugias de todo tipo en su vida, trabajó en televisión. Y todo el mundo lo llamamos Richard, y como le digo, después como de 40 años me vine a acordar que se llamaba Gonzalo Vélez. Igualmente Samuel Valencia, el mismo Luis Ángel Úrsuga, Alberto Giraldo, también fue uno de los... Alberto Giraldo llegó inclusive a ganarse un evento departamental, un festival costumbrista como en el año 82, 83, un evento de festival costumbrista con un grupo que llamaba La Troja. Y eso era pues la afición por el teatro, al igual que la música, también la danza, no tanto con la danza, porque después llegó un profesor Benjamín Puerta, que tuvo un grupo que también tuvo renombre a nivel departamental. Entonces simultáneamente se hacían los festivales de la canción, como desde 1975, juveniles e infantiles, y se hacían los festivales de teatro, ambos en María Auxiliadora. Es más, hubo momentos en que esos festivales se ampliaron a nivel suroeste y llegaban grupos de los municipios. Era de mucha calidad el teatro, bastante. Usted podía tener en actividad 80, 90, 100 actores y 300 personas por evento, por actividad cada noche. Es algo parecido, aunque me salga un poquito a la afición que había en el deporte, que es otro aspecto a destacar en el Juan de Dios Uribe, los equipos de baloncesto, voleibol, que el colegio se atiborraba por completo en los campeonatos interclases o intermunicipales. Entonces lo que a usted le tocó parte de ese movimiento cultural, porque no era una cosa aislada, o sea, era una afición generalizada en la institución. Y no solamente había pues los festivales formales, sino que había los famosos centros literarios. Todos los grupos hacían los centros literarios y había un evento ahí en el patio salón donde todos los grupos presentaban. O sea, hubo muchos actores, unos que trascendieron pues a los festivales y otros que eran una actividad de clase que se calificaba, pero que eran unas producciones muy interesantes. Don Nelson, una preguntita, que pena lo interrumpo. Entonces, digamos que en el transcurso de un año se daba el Festival de la Canción, meses después el Festival de Teatro, meses después había danza, o esa danza no llegó a impactar tanto en esa oleada cultural que vivió el municipio de Andes, nacida desde el Juan de Dios Uribe. O sea, la oleada de danza era más a nivel municipal. Había maestros, había estudiantes, mucho docente participaba y un grupo
que vio muy buen renombre, pero ya era un grupo a nivel municipal. Pero sí hubo festival de danza ya en los 90. En la década del 90 se creó, en la década del 80 hubo, recuerdo, un festival de danza a nivel departamental, pero en la del 90, por ahí a fines del 90 y tal vez principio del año 2000, se hacía un festival departamental cada año. Llegaban grupos de la ciudad de Medellín, de Fredonia, de muchas partes, y fue una política muy interesante porque tomó fama el festival y venían grupos de mucha calidad. Yo me acuerdo que yo trabajaba ya en Buenos Aires, empecé en el 2002, y los muchachos de Buenos Aires bajaban 2 o 3 días, un fin de semana, dormían en el salón del festival. No a verlo, sino a participar de él. A participar de todos los corregimientos venían los grupos y de los municipios del suroeste y algunos de la ciudad de Medellín. Bueno. Don Nelson, perdón, termine la idea, yo enseguida hago una de las preguntas que tengo aquí. No, yo pienso que hay épocas que a veces desaparecen por cualquier circunstancia, o porque los líderes se van y hay un espacio vacío y entonces a veces se pierde la afición, pero... ¿Y la voluntad política no tiene mucho que ver ahí? ¿No tiene que ver ahí o es más por el liderazgo? O sea, hay que anotar que los movimientos culturales básicamente se han dado desde los colegios, como ha sido el deporte. A veces hay apoyos de las administraciones, otras veces no, pero a veces se acaban unos eventos también por falta de apoyo porque son costosos. Yo recuerdo los festivales de danza, cada grupo pagaba una cuota y con eso se hacía la alimentación y todo lo demás. O sea, ha habido esfuerzos esporádicos de la parte política, pero no consistente, no permanente. La Tuna, pues el apoyo a la Tuna en 25 años, pues fueron 2 uniformes, uno que nos dieron al empezar en el 73 y otro para la década del 90. Pero uno podría decirse que ha faltado, sin desconocer que ha habido algunos que han dado un apoyo. En la Tuna no fue una política municipal, sino que fue buena voluntad de alguien que sintió lazos familiares con ellas. Sí, se inició con el apoyo del alcalde de esa época, porque le gustaba eso y su familia toda estaba en la Tuna, eran integrantes. ¿Qué alcalde es un señor de apellido Muñoz, cuando todavía no eran alcaldes populares. Era por decreto departamental. Pero sí, no recuerdo. Recuerdo su nombre, es como de muy grata recordación. En la década del 90, en la administración de don Jaime Velasco, nos dieron un uniforme y nos facilitaban pues el bus. Cuando teníamos desplazamientos, nos facilitaban el bus para ir a diferentes sitios. Bueno, don Nelson, entonces la que tenía desde hace rato, ¿cierto? Teatro, danza, música. También hubo producción escrita, hubo ensayo, novela, poesía, o esa parte no estuvo en la oleada que me dio por llamarlo. Sí, vea, en el año 76 se crea el periódico El Catío. Era un periódico tabloide que se imprimía en la ciudad de Medellín, todavía en el viejo estilo de los lingotes. Circuló 3 años con muy buena calidad. Uno de los fundadores fue Luis Ángel Úsuga. Estuvimos ahí pues en el periódico de Luis Ángel, Marco Tulio Restrepo, que fue el fundador del Nocturno. Después en esos días pues se fue Luis Ángel y me tocó a mí estar al frente del periódico El Catío. Sacamos más o menos unos 12 ediciones y lo particular es pues que yo era el revisor en la editorial del periódico, y don Darío pues me daba como 3 días cada 2 meses, porque se armaban con lingotes, los famosos lingotes. Claro. Y entonces había que
que revisar, hacer un ejemplar. Don Darío le daba el tiempo. Sí, don Darío nos daba el tiempo para ir. Y uno revisaba todo el periódico, se gastaba unos 2 o 3 días y era en un sistema que llamaba... Que carácter por carácter ahí sí, está. Palabra por palabra, eso con una especie de fundición, algo así, y los iban colocando así. Nos tocó pues un viejito que era una Biblia en eso, cuando todo se imprimía en ese estilo. Ya no había pues lo moderno ahí de los computadores que meten el programa y... Entonces fue una experiencia muy interesante porque en esos 10 o 12 periódicos, 12, eso se llama... Ediciones o tirajes. ¿Cómo se llama? Disculpe. Tirajes. No, pero ¿cómo se llama el periódico? El Cativo. El Cativo. En esos 3 años está consignada la vida de Andes, en esos periódicos está consignada la vida de Andes de 3 años. Perdón, don Nelson, entonces mira toda la dificultad que representaba imprimir un periódico y lograron hacer 12... Alrededor de 12 tirajes. 12 tirajes. 12 números. 12 números en 3 años. En 3 años. O sea, 4 por año. Más o menos 4 por año. Y ahorita con la impresora en la casa no hemos podido hacer un periódico porque hacen falta líderes. A sus directivas se le fue el líder que jalonaba el aquileo y nos quedamos sin leer aquí porque no hemos vuelto a sacarlo y no hicimos imprimir y mandar fotocopiar. Pero bueno, ¿qué más se va a hacer? En algún momento podremos volver a arrancar. Sí, claro, hay que seguir. A ver, la experiencia pues, que tuvimos en el periódico con Luis Ángel, con Marco Tulio, era que nosotros lo patrocinábamos con publicidad. Entonces nosotros recogíamos publicidad con los almacenes, con los negocios, con personas, y salían los cuadritos publicitarios y con eso pagábamos el periódico. Don Nelson, una pregunta capciosa y me disculpa aquí lo coloquial y lo jovial. ¿Qué otra empresa cultural le recibió a Luis Ángel? Porque le recibió La Tuna, le recibió el periódico, no recuerdo qué otra nos acabó de contar que le recibió. ¿Qué otra empresa cultural le recibió a Luis Ángel? Pues aparte de conservar una muy buena amistad y que lo volví a encontrar después de 30 años de no verlo, porque era un grupo muy especial, aparte pues en la parte musical pues Luis Ángel estaba en el teatro, en el periódico, en La Tuna, en los festivales de la canción, de teatro, pero alrededor de Luis Ángel había en la parte musical un grupo muy selecto que yo lo mencionaba al principio. Oscar Lopera, un acordeonista excelso, Martín Góez, guitarrista, Augusto, también acordeonista, un cantante de una voz preciosa que se llamó Luis Fernando Velázquez. Todavía hoy está trabajando Albeiro Montoya, fue también de sus inicios de La Tuna cuando era un niño, para el primero o segundo bachillerato, ahí estaba Albeiro. Y unas mujeres encantadoras en su voz y en su rostro, en su alegría, que todavía andan por ahí, por aquí en Andes, muy jóvenes todavía. Entonces, era pues un conjunto muy especial, Mario Hincapié, y yo ahora que menciono a Mario, recuerdo una anécdota muy especial de La Tuna. Luis Ángel tenía una novia en San Pedro, muy bonita ella, hoy es una señora muy bonita todavía. Nosotros acostumbramos cada rato ir a darles tuna a las dueñas de los corazones de nosotros. Era muy común ver La Tuna dándole serenata a las novias, o a las amigas, o a las novias de los amigos. Bueno, salíamos de farra permanentemente. Entonces dimos una serenata por ahí como a las 3 de la mañana en San Pedro, y todos muy emocionados, nosotros cantábamos y cantábamos, y había un perrito que ladraba en esa casa. Listo, y cantamos y salimos pues plenos, el alma plena de alegría, porque esperando a que al día siguiente nos iban a elogiar. Hombre, qué serenata tan hermosa, qué tal cosa, que era y no dejaron como dormir. muy común que nos lo dijera. Listo, al otro día salimos al parque como a esperar a ver porque ya habían dado pues varias serenatas esa noche, esa fue como la última. Y nos pregunta, ¿usted por qué tiene una serenata anoche ahí en San Pedro? Sí, sí. Nosotros pues como... ¿cómo les parece que esa casa estaba sola?
se habían ido, no sé para dónde, y la única que recibió la serenata fue el perro. El perro, Sí, bueno, sí. alguien de los recibió. Alguna vez rifamos una serenata a la tuna en un programa de madre en el Mario Auxiliador. Rifamos una serenata, se la ganó una señora por hacer cerquita del cementerio. Y le preguntamos a la señora, bueno, entonces, ¿cómo identificamos su ventana, su casa? Que no, yo les pongo un trapito rojo ahí. Ah, bueno, bajamos como a la 1 de la mañana ya. Y nosotros veíamos trapitos rojos en todas las casas. Entonces tuvimos que pararnos en la mitad de todas las casas a ver cuál era hasta que se asomara la señora. ¿Y fue que las demás también escucharon lo del trapito rojo o era costumbre poner No trapito sé, rojo? es posible que alguien haya escuchado o era costumbre, no sé, pero no hace falta que haya escuchado también. Y entonces pasó la bola, Entonces hicieron pongamos la trapito rojo porque Sí, nos van a sí. cantar serenata, ¿sí? Buena elección, hagámonos en la Pero mitad. en la tuna salían y entonces por ahí derecho tomaban los guaritos. Pues él dijo que se iban de farra, yo no Sí, creo no, que la sí, farra de sea... Siempre Por ahí había, derecho. no, siempre iba con nosotros algún amigo, profesor que era el encargado de cargar la botella. Del hidratante. De la integración. Sí, ya. gracias. Don Nelson y Víctor Manuel, para ir terminando, nos quedarán aproximadamente 5 o 6 minutos. Hablemos de otra actividad cultural que no sé si se dio a partir del Juan de Dios Uribe o si usted tuvo que ver con esos inicios, la pintura. La pintura en Andes, Sí. Ahora hay una escuela que se llama Andes Pinta, que esperamos que persista en el tiempo y que los espacios puedan seguirse dando para que funcione. ¿Qué nos puede contar Sí, de a ver, Andes Pinta? Cuando yo estaba secretario de Educación entre 1995 y 97, más o menos en el 96 o 97, llegó a la oficina el maestro José Eduardo Ruiz, quien había regresado, él no vivía en Andes en esa época, trabajó mucho tiempo como en barcos. Llegó con el profesor Jorge Toro a hacernos una propuesta al alcalde Jaime Arbeláez y a mí de iniciar unas clases de pintura. Nosotros les teníamos que facilitar como un espacio ahí en lo que se llamaba la Casa de la Cultura y algún apoyo económico para pagar parte de los honorarios de él, porque la otra parte la iban a pagar los alumnos. Pues a nosotros nos pareció fabulosa la idea y más proviniendo pues de un maestro de la pintura andina. Inmediatamente pues, le dimos el visto bueno y él empezó como con unos 15 adultos y el programa tomó mucha fuerza y con los años llegaron niños, llegaron jóvenes, empezaron las exposiciones de pintura, algunas hasta tuvieron la posibilidad de ir a exponer a la ciudad de Medellín y el grupo se volvió realmente un grupo grande de proyección, puede decirse que ya tiene una historia difícil de cortar, porque hoy los niños desde los 4 años están en clase de pintura y hay niños que empezaron de 4 años que hoy tienen 17, 18 y han seguido pintando. Y yo pienso que es de lo que Andes se puede sentir una gran fortaleza en este momento es de Andes Pinta. Además de que el maestro es un místico de la pintura y no solamente es místico, sino que tiene un conocimiento muy amplio, una experiencia. Es que, don Nelson, en Andes no se habla de escuela de pintura, o sea, cuando uno le pregunta a un niño, ¿usted está en clase de pintura? Él dice, sí, estoy en Andes Pinta. En Andes Pinta, esa es O sea, una marca. sí, es como una marca Y así registrada, o es un sustantivo que se volvió del corazón del mundo. Estoy en Andes Pinta. Sí, eso es una Y en las marca. veredas estoy en Andes Pinta. Claro, y ahora que usted menciona las veredas, de lo que se desprende de Andes Pinta es que los programas empezaron a llevar con materiales y todo a los colegios. Don Nelson, nos va a hacer un regalo en estos últimos 2 minutos. Qué pena, Víctor, que Bueno, no te dejaba hablar hace como media hora. ¿Nos puede leer un poema? Eso es que me leyó la mente porque eso es lo que yo... Bueno,
Esto fue una ruptura con todo lo que hemos hecho, pero es que el tiempo se nos va a acabar y de verdad qué pena con los televidentes, pero yo sí quería que nos dijera. Hay dos, cuando Dios cumplió 100 años, se escribieron 2 letras para canciones, una del profesor Gustavo Zapata y otra que yo escribí. Se grabaron y fue pues como un recuerdo para esa época. La letra de la canción que yo escribí se llama Mi Liceo. Mi Liceo. El río San Juan con sus ninfas doradas bordea el liceo con su cinta plateada. Y en sus mágicas aguas los alumnos abrazan ancestrales impulsos que en su lecho descansan. Un centauro imponente, el Mont Blanc, en la cúspide que corona la ciencia, enarbola como lluvia de estrellas juveniles matices de ígnea conciencia. Por sus claustros pasaron raudos infantes, que moldearon asiduo su espíritu inquieto, y hoy, cual surtidor de luces flamantes, proclaman el orgullo indomable de ser liceísta. Un volcán de recuerdos y afectos que en el alma se aferran con fuerza, donde bullen con latidos vivaces, cuando pronuncio tu nombre inefable. Soy y seré del Juan de Dios mi liceo, siempre tendré en el corazón este nombre. Soy y seré del Juan de Dios mi liceo, hoy y mañana lo gritaré a los 4 vientos. Un volcán de recuerdos y afectos. Sí. Eso es lo que se me vino a mí en la cabeza. Eso me imaginé. Don Nelson, mil gracias. Como siempre en este programa sentimos que media hora es demasiado corta para escucharlos y para hablar de todo lo que quisiéramos hablar con ustedes. Víctor, para despedir el programa, ¿qué quieres decirle a don Nelson? Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Fue media hora que se fueron volando, digámoslo así, y un volcán de recuerdos me dio. Sí. Muchas gracias, televidentes, y nos despedimos con don Nelson, con nuestro invitado. Y en ese volcán de recuerdos del liceo, don José Morato ocupa una página muy especial. Muchas gracias. Bueno, que tengan un bonito día, una bonita noche. Hasta luego. La opinión es una herramienta de construcción de territorio. Compartiendo nuestro punto de vista, generamos desarrollo. En AUPAN Televisión, usted tiene la palabra. AUPAN, la televisión de los andinos.